Un saludo y nuevamente los invitamos a que nos acompañen en esta emisión de Conceptos en Juego, un programa en el que nos reunimos aquí un grupo de amigos y charlamos sobre uno de los temas que elegimos y ponemos sobre la mesa. La modernidad nos había prometido resolver muchos de nuestros problemas que la humanidad enfrenta, problemas de hambre, de salud, de distribución de recursos, de explotación de los recursos renovables y no renovables, y sin embargo, el día de hoy nos enfrentamos a una serie de problemas. Recordemos el manejo de la energía nuclear, Chernobyl, ahora después con el tsunami en Fukushima, Japón, los derrames petroleros en el Golfo de México por la British Petroleum, el incendio del pozo de Stock de Pemex, que también impactó gravemente en el ecosistema del Golfo de México, las epidemias que hemos venido presentando como el Zika, como el ébola, en fin, toda una serie de problemas que la supuestamente industria farmacéutica nos podría ayudar a resolver, el avance científico en la medicina, en la salud, las hambrunas, que bueno, está el debate en que si somos muchos y los alimentos no alcanzan, o los alimentos alcanzan y están mal distribuidos. Una serie de problemas y de preguntas que nos planteamos en torno a esto, y entonces ahí surge un concepto que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, pero que así nos gustaría, aquí con Iván, que nos acompaña. Bienvenido, Iván, el día de hoy. Muchas gracias. Está Alejandro, Joaquín y su servidor Héctor. Un concepto que se denomina sustentabilidad. ¿Cómo podríamos abordar esta cuestión de la sustentabilidad, que podría ser proporcionar opciones y alternativas a muchos de esos problemas que la modernidad no nos ha permitido superar? Bueno, si vamos a hablar un poco de sustentabilidad, de desarrollo sustentable, sería importante tener en cuenta primero como la definición, el concepto primordial, el cual salió en un reporte en 1987, el reporte Brundtland. Esta definición dice algo así: un desarrollo va a ser sustentable cuando este desarrollo suponga el beneficio de las personas, el que las personas puedan tener sus necesidades cubiertas de la generación en la que viven, y también que se pueda asegurar el que se cubran las necesidades de las generaciones siguientes. Entonces está hablando no solo de equidad intergeneracional, sino también intrageneracional. Esto es muy importante, y el concepto también como que es un tanto amplio, porque es algo ambiguo, o sea, no está especificando qué tipo de desarrollo se está buscando, y de hecho es un concepto que se ha utilizado en diferentes acepciones según la disciplina que está manejándola. Sí, hay algunos acuerdos internacionales como que impulsen y busquen el desarrollo de la sustentabilidad y podamos enfrentar tanto los desastres naturales como los desastres derivados de la intervención humana en la naturaleza. Sería, pienso yo, lo primero a mencionar los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que parte de lo que se ha planteado es pues muchas de sus puntos tienen que ver con desarrollo sustentable, y pues eso tanto a nivel internacional como a nivel nacional y más local, varios países están anexando a sus agendas programas de sustentabilidad, y México de hecho es de los que tienen mayores, programas como más ambiciosos respecto a esto. Pero, ¿y en la operación de estos programas, cuáles han sido los resultados? Porque tengo entendido que respecto a los objetivos del milenio se van haciendo reportes a nivel nacional, ¿no? Es decir,
En los últimos reportes, ¿qué podríamos decir acerca de México y la búsqueda de la sustentabilidad? Pues realmente sí ha habido un avance, sin embargo, no es todo el que se quisiera. Y hay, por ejemplo, bueno, en la cuestión de biodiversidad, que es en lo que yo cuando estuve investigando al respecto fue donde más me centré, hay muchos datos que son insuficientes. Entonces, si no se tienen, por ejemplo, todas las especies o, bueno, una gran cantidad de especies registradas en el país, es difícil tener como los indicadores de si se están extinguiendo, si están más estables, porque ni siquiera se tienen registradas. Pero en general, o sea, sí hay un avance, pero no es el avance que se había esperado. Ajá. Lamentablemente, Iván, compañeros, bueno, un saludo a todos, al Instituto de Ciencias Sociales. Estamos una vez más aquí jugando con sustentabilidad y con la ecología, gracias a que está aquí Iván. Lamentablemente estamos hablando de México, creo que esa es una cosa complicada de por sí. Había unos analistas políticos que decían, bueno, a lo mejor las leyes que tenemos o los acuerdos a los que se llega pueden ser muy buenos en teoría y en documento, pero en la práctica, una vez más, no es porque no sea un tema conocido en México, digo, bueno, pero la corrupción hace que estos objetivos, por más ambiciosos que sean o no, no se logren gracias a la corrupción. Y aquí yo quiero... sí, pues no vemos imágenes de un funcionario aterrizando con un helicóptero en un coral, en un arrecife de coral. Quizá no, pero justamente, fíjate, por ejemplo, en la aplicación, digo, además sería pésimo ver eso, ¿no? No, y ya lo vimos, sucedió. Ajá, vaya, aterrizando en lo local, la muerte de todos estos peces que se acaba de dar recientemente, que también tiene que ver con cuestiones de corrupción, quizá, sobre la aplicación de las medidas ambientales o tal, pero justamente ahí es en donde yo quisiera meter una cierta variable a nuestra discusión, ¿no? Porque es muy bonito o muy padre para las empresas y los políticos y toda esta industria de aquellos que se quieren ver bien y verse sustentables y decirse verdes, y las empresas te ponen nosotros somos verdes y tal. Funciona perfectamente mientras no afecte mis intereses, mientras yo siga ganando. Y ahora lo verde también es una etiqueta vendible, también es un objeto de venta, ¿no? Mientras más verde soy, más gano, porque digo que salvo el arbolito en la selva allá en el Amazonas, o porque yo hago así, cuando en realidad, por ejemplo, las medidas de enriquecimiento ambiental, más allá de ver el helicóptero aterrizando en el coral o tal, las medidas de enriquecimiento ambiental, por ejemplo, para las especies, ahorita que hablabas tú de las especies que se preservan o la biodiversidad, en un zoológico tú ves que el concepto de enriquecimiento ambiental es poderle poner un tronquito al pobre mono dentro de una jaula de 3x3 y que ya ves comportamientos muy patológicos en el animal, porque ese enriquecimiento ambiental no se resuelve con poner un tronquito, pero en el documento se entrega el resultado, como que se está alcanzando la meta y tal, y entonces la corrupción, una vez más, en México y en el mundo, viene a operar a favor de un supuesto avance ecológico que en realidad no se da. Y ahí es donde yo digo que esta modernidad y esta cosa de la promesa de no sé qué, se mete en bastantes problemas, ¿no? Pese al desarrollo del que se habla y del obvio valor perjudicial que genera la corrupción, sí quisiera tocar un punto sobre el entendimiento de progreso y desarrollo industrial. Cuando viene el desarrollo industrial y teníamos detrás una cosmología de la violencia en donde el ganador es quien escribe la historia, el hombre debe de manejar los recursos de la tierra porque él es el elegido.
hay una irresponsabilidad. Nosotros somos dueños y nos comportamos de manera violenta con el medio ambiente, de manera que nos conduce a la destrucción. Y este sistema violento es acelerado, por supuesto, por el neoliberalismo, donde la competencia, donde la rapiña no solo es premiada, sino aplaudida por el entorno político, económico y científico, lamentablemente. Hay un conjunto de enfrentamientos ideológicos que impiden un desarrollo real de lo que viene a ser el sistema necesario para el equilibrio. Y entonces yo preservo mientras, yo digo que preservo mientras esa preservación me siga permitiendo explotar, ¿no? Había un crítico sobre los ecologistas y todo eso que decía, yo quiero ser ecologista mientras no me incomode, y a lo mejor, o sea, sí, quiero preservar para yo tener un buen hábitat y a lo mejor poder seguir ejerciendo esa violencia sobre el ambiente. Aquí sí también habría que ver otras cuestiones, ¿no? Porque no únicamente la sustentabilidad se refiere a la relación hombre-naturaleza, ¿no? Es decir, por ejemplo, está la cuestión de la pobreza, la cuestión del hambre, el acceso a los alimentos, la producción de alimentos y la distribución de los alimentos. Sí, es decir, cómo en un momento dado en la sustentabilidad tienen que ir incorporadas el cubrir los derechos mínimos y esenciales para que el hombre pueda vivir en este planeta, ¿no? El hombre y también los demás animales no humanos, bueno, las demás especies con las que compartimos el planeta. Quiero hacer un pequeño paréntesis solo para remarcar que pues no es así como que la comunidad científica esté aplaudiendo este tipo de prácticas del neoliberalismo. Por ejemplo, son los científicos muchas veces los que generan la información de cómo está afectando las actividades humanas al medio ambiente. Y bueno, sí, también, por otro lado, es la ciencia la que permite que haya la explotación al nivel que hay ahorita, que es sin precedentes en el planeta. Entonces, están como que las dos partes. Y sí, la sustentabilidad, de hecho, considera la justicia o equidad social, el desarrollo o la viabilidad económica y la protección del medio ambiente. Son como que los tres principios en los que se basa la sustentabilidad. Ahora, hasta la fecha, o bueno, hasta hace poco tiempo se tenía como más en consideración que la sustentabilidad era como en un diagrama de Venn, el punto donde convergen estas tres cuestiones, la medioambiental, social y económica. Pero pensándolo como más recientemente, y que esto de hecho resuena bastante más para mí como biólogo, la cuestión medioambiental se pone como de trasfondo por encima de las otras dos, porque sin la cuestión medioambiental los otros dos colapsan. Bueno, continuamos, iremos a una pausa y luego continuamos con esto que nos estás planteando, lo retomamos, Iván. Ok. ¿Sí? En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bueno, estamos después de la pausa aquí de regreso y le pediré a Iván que retomáramos lo que estaba charlando alrededor de estos
tres ámbitos o tres ejes que convergen en el desarrollo sustentable, ¿no? Lo social, lo económico y lo ambiental. Pues para que una práctica sea realmente sustentable tiene que cubrir en mayor o menor medida a lo menos las tres. Se busca, por ejemplo, porque puede haber proyectos que sean medioambientalmente muy rentables, o sea, buenos para la protección del medio ambiente, también económicamente, pero la gente muchas veces no tiene el interés, por ejemplo, o tal vez va en contra de sus principios. Por ejemplo, había un proyecto en el que personas en algún estado del país se les planteó que podían hacer como cuadros utilizando las mariposas locales y pues tenían que matarlas, ponerlas en el cuadro y venderlas. Era algo que pues realmente no iba a afectar demasiado la fauna. Era económicamente bastante viable, se quisieron pues bueno, seguir con ese proyecto, y como ese hay distintos. Me parece importante tocar una cuestión grave en todos estos planes y proyectos sustentables. Son importados, es decir, los traemos de afuera modelos importados, y los tratamos de aplicar en un país corrupto, desde luego, pero también en un país con una complejidad muy particular. Es decir, cada región de México debe ser abordada de manera diferente. No sé hasta qué punto en extensión o en la complejidad de sus pueblos y sus relaciones humanas, pero sí me parece importante destacar que México debería ser capaz de, en sus diferentes regiones, establecer un plan adecuado para esta generación, ¿no?, de proyectos, porque si seguimos aceptando lo que dice una comunidad internacional de manera acrítica, cometemos el error de conducirnos hacia un precipicio insondable, considero yo. No, pues no sé qué opine Iván aquí, que es el experto, o ustedes, pero por ejemplo, me parece muy acertado tu comentario, porque dices tú, bueno, pues está la normativa internacional, todo lo que dicen las normativas está bien, ¿no? Imagínate que pudieras realmente conquistar estos tres ejes, pues tendrías el bienestar, llegarías al bienestar económico, social y ambiental. Pues en discurso es muy bonito, pero el problema está en que recordemos que los protocolos internacionales, pues Estados Unidos produce la cuarta parte en la industria de la contaminación mundial, y luego ellos mismos no se adscriben a los acuerdos de preservación o de emisión de gases y todas estas cosas, y entonces al final, como tú dices, a lo mejor tenemos, y yo insisto sobre el punto, no será porque hay cosas en este país que me han hecho enojar, no será por eso, pero en donde en el papel, en la forma, todo funciona bien o está bien escrito, y unas metas tan nobles como estos tres ejes, realmente no los ves realizados en la vida de las personas, ¿no? Sí, México como país siempre se ha vanagloriado y siempre ha puesto la bandera en alto de que ratifica todo convenio que se le presenta a nivel internacional, pero ya en la práctica, en la operación, no hemos sido capaces, o el Estado mexicano no ha sido capaz de generar una propuesta, y tampoco la sociedad mexicana. Claro, sí, también la sociedad mexicana, no nada ¿sí? más a nivel de Estado. Hay una cuestión que debería retomar la izquierda, que es la generación de comunidades sustentables, en las cuales se trabajara en pequeños espacios y con relaciones humanas reales, y no esperar el programa que venga institucionalizado, porque eso implica soportar un peso que muchas veces no nos corresponde por lo irreal del mismo proyecto, pero sí considero que tanto los huertos urbanos como toda esta tecnología que se está desarrollando para la microcreación, la producción en pequeña escala, podría tener un resultado mucho más profundo
que una firma con los principales presidentes del mundo. Ajá. No, y aquí Incluso- hay que discutir sobre el término de izquierda. Yo diría sociedad, Sí, así como dijiste sí. tú, porque izquierda... Incluso serían respuestas frente a estas crisis como el alza en el costo de los hidrocarburos, ¿no? Y que luego generan toda una serie de problemas. Desde los 70s del siglo pasado ya se hablaba de tecnologías apropiadas, ¿sí? Y bueno, estaba generando. Pero ahí habría que pensar en esas opciones, en que la misma sociedad participe en la búsqueda de esas alternativas. Tenemos un sistema educativo tecnológico sustentado por 32 tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades tradicionales, que ahí están los jóvenes estudiando, que pueden generar tecnologías sustentables, adecuadas, ¿no? Ujú. Pero bueno, si se generan, esa no es el problema, es como el problema de lo de la alimentación. Se puede generar y está muy bien, pero, por ejemplo, económicamente, tú mientras no te acabes una tecnología, si esa tecnología te produce más dinero que la otra tecnología que preserva al ambiente, las grandes corporaciones, las empresas, los intereses, primero se van a agotar lo que hay, aunque eso que hay dañe tremendamente al ambiente, que sacar algo que les deje de producir o que les afecte una inversión ya hecha, o no, Iván. Un buen ejemplo de lo que dices es el fracking. Ahí está. ¿Qué podemos esperar ahora con este señor Donald Trump y la cuestión ambiental a nivel Ay, mundial? ¿por qué llegan a eso? Bueno, Ese es un tema bastante complicado y preocupante a la vez porque al final del periodo presidencial pasado ya habían ratificado el participar en estas políticas de reducción de gases Por ejemplo, de el efecto acuerdo de invernadero, Kioto y esas etcétera. cosas. Lo habían ratificado ya y llega Trump, que él se ha manifestado varias veces que piensa que el cambio climático realmente no está sucediendo, que es un invento de los chinos para desestabilizar su mercado, etcétera. Y pues como me parece secretario de Medio Ambiente, no recuerdo bien el cargo que le asignó a esta persona, pero la persona, o sea, es un cargo muy importante respecto a este tipo de decisiones en Estados Unidos y a quien designó es otra persona que piensa que el cambio climático no está ocurriendo. Y eso realmente, o sea, no hay manera de decir que no está ocurriendo, está ocurriendo. La cuestión es si es causado por el hombre o no, pero el cambio climático está ocurriendo y la tasa a la que está sucediendo está afectando no solo a nosotros, sino a muchas especies con las que compartimos el planeta. Entonces, y pues poner la nación, una de las naciones que más afecta esto al planeta, a cargo de programas en los que realmente no cree, y que de hecho ya está mencionando que va a cancelar esta ratificación que había hecho, sí deja las cosas un poquito delicadas. Delicadas, eso es. ¿Y cuáles son los principales elementos que se pueden detectar en lo que sería el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, pues, es, bueno, no sé con qué otras palabras decirlo, pero a lo largo de la historia se ha venido midiendo la temperatura del planeta, principalmente en la superficie del océano, porque tiende a ser la más estable, y se ha visto que ha habido un incremento. Hay gente que lo relaciona a fluctuaciones en la radiación solar, por ejemplo. Hay gente que dice, no, pues es únicamente por el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, pero lo que es un hecho es que está ocurriendo y los datos están de ahí desde muchísimos años para atrás. Y pues esto va a afectar de manera diferente distintas partes en el planeta. Hablaba con una persona que me decía, no, pues es que el cambio climático siempre es malo. Y yo le dije, bueno, depende. En algunos lugares, por ejemplo en Reino Unido, el cultivo de algunas hortalizas va a mejorarse muchísimo porque ahorita por la temperatura que tienen les cuesta demasiado, pero incrementando la temperatura les va a favorecer. Entonces esto del cambio climático pues depende también de qué lugares, pero también hay otros que por el incremento en el nivel del mar, pues países costeros, bueno, islas o costas de países van a quedar sumergidas, entonces el punto es que va a cambiar la dinámica global. Hablando de islas sumergidas y esto que puede ocurrir,
Yo me quedo que luego nos va a comer el final del programa, pero bueno, si el problema es el humano, que digamos que la Tierra funcionara siempre de manera armónica y buena, sin la intervención de este gran ser aparte que vino a querer controlar todo y tal, bueno, todas estas especulaciones filosóficas, siempre queda el consuelo ideal de que a lo mejor la Tierra un día se canse del ser humano y lo despache, ¿no? O sea, no sé si realmente porque realmente lo que tendría que suceder es un poco lo que apuntabas tú, Joaquín, quizá como decir, bueno, ya no me queda de otra más que integrarme a la dinámica natural de la Tierra, porque si no, la Tierra no nos pregunta, ¿eh? Pues yo digo, ¿no? En el momento en el que le seamos, no somos imprescindibles para el planeta, si lo vemos de ese lado, al contrario, ¿no? Es que nosotros, al final de cuentas, somos animales que nos estamos adaptando. Ahora, hay una evolución biológica y hay una evolución cultural. La evolución cultural es una evolución que está generando destrucción porque nuestro sistema es un sistema violento en donde la primera opción es yo mando y tú me obedeces y las demás opciones son yo te mato. Entonces, cuando podamos dejar de lado esa perspectiva y entrar en una perspectiva de creación, de interrelación humana, de entender lo que las otras especies necesitan y lo que las otras especies significan para nuestra propia existencia, es ahí cuando podremos, considero, dar un siguiente paso en la evolución cultural, y eso podría darnos un paso más en la evolución biológica. Y diría... Quizá entonces la evolución hiriente en términos de decir, me voy a atrever a decir algo que, sí, dejar de ser humanos para ser animales. Pues, no sé, diría yo, entre comillas, lo que mencionas de conocer la utilidad de las especies para nosotros, porque pues esta visión como que utilitarista va a hacernos conservar las especies que nos son útiles o que pensamos que nos son útiles y vamos a dejar de lado muchas otras. En vez, más bien, hay que pues sabernos parte del planeta, sabernos parte de un todo y que el sistema es más complejo de lo que podemos entender. Bueno, cerrando así rápidamente porque ya el tiempo ya nos avanzó y bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Gracias, Iván. Gracias, Iván, gracias a ustedes y gracias, gracias al auditorio. Pues esperamos en el siguiente. Gracias, saludos a la comunidad universitaria. Paz. Saludos.